Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues nada, aquí seguimos, ¿no? On fire con nuestras cosas locas. Madre mía, parecía que tenía... Sí, ¿verdad? Parecía como que no estoy ligando con nadie, ¿eh? No os preocupéis. Además sería muy triste porque no habría feedback ninguno. Así que no podría ser, sería imposible. Estaba ahí como, no sé, parecía que tenía el baile de San Vito. Bueno, ¿qué vamos a seguir viendo? Pues estamos trabajando el sistema financiero, estamos viendo lo que son los intermediarios financieros, qué es esto del sistema financiero, y ahora me queda por ver un último concepto, ¿no? Antes de meterme en faena con lo que sería, pues, analizar el funcionamiento de este sistema financiero, ¿no? Que serían los activos financieros. ¿Qué son los activos financieros? ¿Qué es esa cosa loca que nos estás contando, tío? Os pongo aquí que el dinero es el instrumento financiero con el que estamos más familiarizados, ¿no? Pero también existen otros instrumentos financieros de uso muy extendido. Bueno, no os he contado nada. Hoy día es frecuente gastar por encima del dinero disponible, la cosa más normal del mundo. Recuerda la creación de dinero bancario y siempre a nivel macro que estuvimos viendo en el tema 12. Esto es posible gracias a los instrumentos financieros de crédito, gracias a nuestro amigo el banco. Su funcionamiento es sencillo. Cuando alguien necesita financiación, emite unos documentos, títulos, a modo de recibos o promesas de pago, que entrega a quien le preste el dinero que necesita. Para quien presta, estos títulos representan un activo, es un derecho de cobro, mientras que para quien los emite supone un pasivo, una obligación de pago. Este es un concepto que vais a utilizar el año que viene en economía de la empresa y es un concepto que tenéis que tener claro, porque uno de los puntos fuertes de la asignatura y uno de los, no cocos, sino uno de los ejercicios importantes que os podéis encontrar a todos aquellos que quieran ir a la universidad, a todos aquellos que se les vaya la pinza y quieran hacer esas locuras, es la construcción de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, a la hora de construir un balance tenemos que tener claro lo que es un activo y lo que es un pasivo, ¿vale? El activo es algo que yo tengo, es algo que me corresponde. Es lo que tenéis aquí, es un derecho de cobro. Yo lo que hago, por ejemplo, lo más normal, ¿no? Si os ponéis entre vosotros, os ponéis de acuerdo para prestaros dinero unos a otros, lo más normal es no que no nos fiemos, sino que lo apuntemos en un papel, si es nuestra práctica habitual entre nosotros. Un banco, por supuestísimo, que lo va a apuntar en un papel porque se lo va a dejar a muchas veces a gente que no conoce. Se lo va a dejar a gente que dice, bueno, pues no sé quiénes son. He hecho la labor, he hecho la investigación, sé que les puedo dejar el dinero, pero realmente no sé quiénes son. Lo normal es que lo apunten en un sitio, ¿vale? Como una especie de recibo, por decirlo de alguna forma, y por hacerlo todo muy llano, muy simple y muy simplificado. ¿Qué ocurre? Que en ese papel apunto que fulanito de tal me debe tanto dinero. ¿Qué tenéis en la mano? Toma ya, un activo. A golpe le da el reloj. ¿Qué tenéis en la mano? Toma ya, pues un activo. ¿Vale? Estáis reconociendo, de alguna forma, y la otra persona también lo reconoce en ese papel que tenéis escrito, que esa persona a la que le habéis prestado el dinero os lo debe. Por lo tanto, tú tienes un derecho a poder cobrarlo. Eso es lo que se conoce como nombre de activo. Y es lo que vamos a utilizar aquí como el concepto de activo financiero de forma general. ¿Qué es lo que tiene la otra persona? Una obligación de pago. He dicho pavo, ¿eh? Madre mía, cómo estoy. Una obligación de pago. Es decir, reconozco que te debo dinero. Y en un momento determinado ese dinero te lo voy a tener que pagar, te lo voy a tener que devolver. Por tanto, ¿qué es un activo financiero o cómo lo podemos definir? Lo vamos a coger desde el punto de vista de quien tiene ese recibo, de quien tiene ese documento o título, como tenéis aquí, ¿vale? Los activos financieros son títulos de valor que constituyen el reconocimiento de una deuda por parte de quien los emite y que dan a su poseedor el derecho a su cobro, ¿vale? Es decir, en este punto de vista de los activos financieros manejamos el punto de vista de quien emite el título, ¿de acuerdo? Por tanto, yo que soy el dueño de este título, lo que tengo es el reconocimiento del derecho a cobrar una deuda. Y tú, que eres el que tienes ese título hasta que me lo devuelvas, porque es mío el dinero, que no se te olvide, lo que tienes es reconocida una obligación de pago de esa deuda. Una cantidad, un periodo, unos intereses, lo que sea, ¿vale? Por tanto, los activos financieros siempre van a ser lo mismo. Unos documentos donde ponemos que fulanito de tal me debe tanto dinero. Por tanto, yo, que soy el que emite el título, tengo el derecho a cobrarlo. Y el otro, que es al que se lo entrego, tiene la obligación de devolvérmelo. Y lo dejamos por decirlo de alguna forma, lo dejamos por escrito, para dar forma a lo que sería el activo financiero. ¿Cómo pueden ser los activos financieros que nos podemos encontrar? ¿Y qué es esto de los activos financieros que os estoy contando? Mirad, en el punto anterior, cuando veíamos los fondos de inversión, esto de la cartera de acciones, bonos y obligaciones y otros productos financieros está muy relacionado con esto que tenéis aquí. Mirad,
El dinero que me puede prestar una entidad, una sociedad, en un momento determinado, puede tener varias formas. Pero básicamente lo que vamos a poder hacer, lo que vamos a poder dividirlo, es en dos grandes bloques. Por un lado está el dinero que utiliza el Estado para financiar su déficit público. ¿Os acordáis cuando vimos las cuentas públicas y os acordáis cuando vimos cómo se financiaba la política fiscal en el tema 11? Pues el Estado lo que hace es cuando no puede, cuando se gasta más de lo que ha ingresado y como consecuencia sus presupuestos presentan déficit, voy a necesitar financiar ese déficit con deuda pública. ¿Cómo lo hago? Pues con estos títulos públicos que emite el Estado, que emiten los gobiernos. Estos títulos son deuda pública, normalmente lo que hacen es que dan un interés fijo y encontramos cosas muy habituales como son las letras del Tesoro, los bonos del Estado y las obligaciones del Estado. Yo cuando era de vuestra edad, más o menos, aproximadamente, es decir, hace ya muchísimo tiempo, en televisión española sí que es cierto que de vez en cuando yo veía anuncios de las letras del Tesoro y de los bonos del Estado, ¿vale? Era como una inversión segura. Aquí lo que estamos haciendo es que el Estado necesita dinero, lo que os he dicho, para financiar su política fiscal. Entonces, lo que hace es que recibe el dinero de la gente y posteriormente les reconoce, a través de esas letras del Tesoro, de esos bonos o esas obligaciones, les reconoce que les va a devolver ese dinero más unos intereses. ¿Sí? Bueno, pues aparte del Estado, otros que también pueden emitir esa deuda son las empresas. Lo que pasa es que las empresas privadas, ¿vale? Aquí os he puesto nunca economías domésticas. Una economía doméstica, pues normalmente no presta dinero a nadie de forma directa, porque no está avalado, ¿vale? Por el sistema financiero. Tiene que estar avalado por ese sistema financiero, tiene que pasar por los mercados financieros, o por la bolsa, o por cualquier mercado que esté legalizado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Por tanto, una economía doméstica cuando presta dinero, pues lo está prestando a título particular. Y el tipo de interés que exija es a título particular. Y aquí esto en economías domésticas, pues podemos meter, por ejemplo, pues a esos prestamistas que de forma ilegal prestan dinero a una persona y cuando no puede devolverlo, les dan un palo en las manos o cualquier cosa de esas, ¿no? Por tanto, en títulos privados, lo que vamos a hacer, y respetando lo que es la literatura económica, vamos a hablar de empresas, fundamentalmente. Las empresas pueden ofrecer dos tipos de activos, fundamentalmente. Unos son de renta fija y otros son de renta variable. ¿Cuáles son los de renta fija? Son aquellos que ofrecen un tipo de interés fijo. Tú me dejas el dinero y yo te lo devuelvo el día de mañana, más un interés que fijo acuerdo contigo a devolver todos los años el mismo. Y aquí lo que tendríamos serían los bonos u obligaciones, que básicamente vienen a ser casi lo mismo. Hay un pequeño matiz, pero prácticamente para vosotros viene a ser lo mismo. Estos bonos y obligaciones es igual que los bonos y obligaciones del Estado, ¿vale? Solo que aquí los emite el Estado y aquí los emiten las empresas. Y luego los pagarés de empresa. Los pagarés de empresa son unos documentos en los cuales yo te reconozco que te voy a pagar un dinero, ¿vale? A una fecha determinada. Y normalmente lo que hago en estos pagarés, esto se negocia fundamentalmente con proveedores. En estos pagarés de empresa, lo que hago es que te pago pues un tipo de interés. Me financio a tu costa, por decirlo de alguna forma. Y luego, por otro lado, tenemos que estos activos financieros que pueden emitir las empresas privadas pueden ser de renta variable. Y el ejemplo más claro, el ejemplo más sencillo y un ejemplo que vamos a ver en estos días o en estas sesiones es el de las acciones. ¿Qué es una acción? Una acción es cada una de las partes en las que se divide el capital de una empresa. Uf, madre mía lo que me está contando este tío. Pues cuando constituye una empresa, ¿vale? Los socios aportan capital, aportan dinero. Y lo que se hace es que esa empresa, por decirlo de alguna forma, cuando se constituye, se reconoce pues esa deuda que tiene con sus socios. Lo que pasa es que es un dinero que se aporta a la empresa y que va a estar en esa empresa de forma permanente. No lo vamos a retirar porque hace falta para desarrollar la actividad productiva. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado yo puedo necesitar dinero en una ampliación de capital para financiar un nuevo proyecto de inversión, por lo que sea. Entonces las empresas lo que hacen es que acuden al mercado de valores, acuden al mercado primario, ¿de acuerdo? A emitir esa ampliación de capital y las personas pueden comprar esas acciones. Luego, posteriormente, una vez que han pasado por ese mercado primario, pueden pasar al mercado secundario, que es donde ya las acciones se venden y se compran sin ningún problema. Esto que me preguntáis alguna vez. ¿Pero yo puedo comprar acciones? Por supuesto. Todos y cada uno de nosotros podemos comprar acciones en un momento determinado. Lo que pasa es que las acciones suelen tener pues, una serie de características, suelen tener una serie de condicionantes. Como por ejemplo,
Pues, por ejemplo, tú vas a comprar acciones de Amadeus, creo que son los que se dedican a todo el tema de turismo y es la base de datos que hay por detrás de todas las agencias de viajes, y creo que la inversión mínima es de 10.000 euros, 10.000 o 12.000 euros. Por debajo no puedes comprar, es decir, o tienes 10.000 euros para comprar esas acciones o no puedes comprar acciones de Amadeus. Ya os pregunto, ¿qué sería esto? Qué silencio más incómodo, ¿eh? Pues esto actúa en cierta forma como una barrera de entrada, ¿lo veis? Es decir, si yo no tengo ese dinero para poder comprar esas acciones, pues no voy a poder comprar esas acciones. Directamente pues no puedo acceder a ellas. Bueno, por tanto, dentro de los activos financieros, simplemente saber distinguir que los títulos que se pueden emitir, es decir, quien puede emitir estos activos financieros, pueden ser empresas, ¿vale? Siempre que estén avaladas por el sistema financiero, o pueden ser títulos públicos emitidos por el Estado, ¿de acuerdo? La deuda pública tiene un interés fijo y la deuda privada puede ser a fijo o a variable, ¿de acuerdo? Y dentro de la deuda privada, dentro de fijo y variable, simplemente distinguir, que es básicamente lo que vamos a ver aquí, entre lo que son bonos y obligaciones, que sería exactamente igual para el Estado, solamente que emitido por el Estado, y lo que son las acciones, ¿vale? Más cosas. Los activos financieros, fijaros, qué cosa más loca. Esto ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto. Esto viene del tema anterior, ¿no? Cuando estábamos viendo el tipo de interés, ese tipo de interés que se fija por el dinero. En general, os pongo ahí, un activo es más rentable, ofrece un tipo de interés mayor a quien lo compra, cuanto mayor es su riesgo. Existe la posibilidad de recuperar la inversión inicial y para ello hay que incentivar su venta de alguna forma. Y menor su liquidez, renuncia a recuperar el dinero a corto plazo. Por lo tanto, las características que definen un activo, ¿cuáles van a ser? La rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Si el rendimiento es conocido a priori, son títulos de renta fija, lo que veníamos antes. Por el contrario, cuando es desconocido, son títulos de renta variable. Por ejemplo, el beneficio de una empresa que se reparte vía dividendos, no sabemos lo que nos va a dar la empresa, porque va a depender de la situación de la empresa en ese momento y de cómo haya sido su año, ¿vale? Fijaros, la rentabilidad es lo que le vamos a pedir a un activo financiero. Yo, si soy accionista, le voy a pedir a la empresa que la rentabilidad sea cuanto más alta mejor, porque es más dinero que me van a dar por mis dividendos. Por tanto, la rentabilidad, cuanto mayor sea, pues más caro será poder acceder a ese activo financiero, ¿no? O más difícil será poder acceder a ese activo financiero. Todos queremos comprar activos financieros en la bolsa, de manera que invierto 100 y me viene revertido en 100.000, en 1.000.000, o en, yo qué sé, o en billones, o en trillones, yo qué sé. Números súper altos, ¿vale? Pues la rentabilidad, de alguna forma, lo que va a determinar es la facilidad para la que yo puedo acceder a ese activo financiero, a que yo puedo comprarlo o no puedo comprarlo. Cuanto mayor sea la rentabilidad, pues más difícil va a ser poder adquirirlo. El riesgo. El riesgo depende del plazo de devolución. En relación positiva, a mayor plazo, mayor riesgo y por tanto mayor interés, y de las garantías del inversor para hacer frente a la devolución de la deuda a su vencimiento. Aquí os pongo que es una relación negativa. A menores garantías, mayor riesgo y por tanto mayor tipo de interés. Es decir, el riesgo depende del plazo, del tiempo, es decir, de las condiciones en las cuales me vas a devolver ese dinero. Por tanto, cuanto mayor sea el plazo, mayor es el riesgo. Y cuanto menores sean las garantías del inversor, pues mayor es el riesgo. Luego ocurre con los bancos. ¿Un banco le dejaría dinero a una persona que está desempleada? Pues a lo mejor antes de la crisis del 2008, pues algunos bancos se lo podían llegar a plantear, ¿no? Pero a día de hoy las situaciones han cambiado. Normalmente un banco te pide pues que tengas una nómina, que justifiques de alguna forma unos ingresos y además miran el nivel de endeudamiento que llegas a adquirir. Es decir, por encima de un 50 o un 60%, ven esa nómina y si te preguntan si no tienes más ingresos, pues te dicen, pues mira, como mucho te puedo dejar un 30, un 40% de lo que ganas. Más no te puedo dejar porque estoy en riesgo. Puede que llegue un momento que te quedes sin trabajo o que tengas una desviación por los motivos que sea y no me vas a poder pagar ese dinero. Por tanto, lo siento mucho, pero aquí tengo un riesgo. El tipo de interés que te voy a cobrar, es decir, la rentabilidad asociada a esta inversión, pues va a ser mucho menor para mí, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Por tanto, el tipo de interés que te voy a exigir será mucho mayor. Fijaros que os estoy hablando de características del activo financiero. Estoy hablando de la rentabilidad, os estoy hablando del riesgo, estoy hablando de la liquidez. Y luego el tipo de interés, de vez en cuando lo estoy metiendo, ¿vale? El tipo de interés ya lo estudiamos en su momento y vemos que estaba relacionado con esos tres conceptos.
Ahora lo que estamos viendo es que un activo financiero se caracteriza por tener estos tres elementos también, ¿vale? Y el tipo de interés que nos dan o que exigimos a cambio por ese activo financiero que estamos vendiendo, pues va a depender de la rentabilidad del riesgo y de la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Pues es la renuncia de ese dinero. Si yo renuncio a ese dinero durante más tiempo, yo, como persona que estoy prestando dinero, te voy a exigir un tipo de interés más alto, ¿no? ¿Sí? O mejor dicho, de otra forma, si yo deposito dinero en el banco y le digo al banco, oye, que yo no lo voy a utilizar en los próximos 10 años, pues el tipo de interés que me da el banco será mucho más alto que si le digo, oye, mira, que dentro de un día o dentro de dos te lo voy a retirar. Y dices tú, pues, ¿qué inversión voy a hacer yo con eso, lumbreras? Si no me da ni para pasar el día, ¿sabes? Por tanto, el activo financiero se va a caracterizar por estos tres factores: por la rentabilidad que asociemos al mismo, por el riesgo que asociemos al mismo y por la liquidez que asociemos al mismo. Pero no tenéis que establecer aquí relaciones, por decirlo de alguna forma, ¿vale, chicos? Simplemente tenéis que entender las tres características del activo financiero. Es decir, todos vamos a querer un activo financiero que dé una rentabilidad muy alta, que tenga un riesgo muy bajo y que me permita retirar ese dinero en cualquier momento. Lo tengo invertido, me da una rentabilidad muy alta y lo voy a retirar cuando yo quiera. Bueno, pues eso son como los radares de la policía, ¿no? O los radares de la Guardia Civil. Todo el mundo sabe que existen, pero nadie sabe dónde están. Pues en los activos financieros pasa lo mismo. Hay muy poquitos activos financieros, hay muy poquitas empresas que reúnan, o mejor dicho, muy poquitos activos financieros que reúnan estas características. Te das cuenta de que es algo muy difícil, ¿no? Una rentabilidad muy alta, un riesgo muy bajo y encima que pueda disponer de ese dinero cuando yo quiera. No, porque además esto rompe totalmente ¿cómo te diría yo? Rompe de alguna forma con las expectativas que tiene una persona cuando presta el dinero o cuando se lo prestan, ¿vale? Simplemente tenéis que pensarlo. Es decir, una rentabilidad muy alta es que me da un tipo de interés muy alto por la inversión que tengo. El riesgo tiene que ser bajísimo. Pues si el riesgo fuera bajísimo, todo el mundo invertiríamos en ese activo. Y encima en cualquier momento lo puedo retirar. Todo el mundo lo estaría comprando. ¿Quién estaría dando duros a pesetas? Pues nadie. Es decir, es algo que es difícil de encontrar. Normalmente rentabilidades altas están asociadas a riesgos altos y a liquidez baja. ¿Vale? Es lógico. Es más tiempo que renuncio al dinero y normalmente, pues por ejemplo, es el caso, yo que sé, no sé si lo he puesto aquí, creo que sí, sería el caso de una startup, ¿no? Una empresa que está creciendo, una empresa nueva, yo que sé, un Facebook, un Instagram, empresas que en su momento son ideas que tiene una persona y posteriormente se desarrollan. ¿Qué rentabilidad puede tener eso? Muy alta o muy baja. No lo sabemos hasta que no empieza a desarrollarse. El riesgo, altísimo. Yo puedo invertir dinero y seguramente no recupera nada, pero es una inversión de dinero baja. Pero si la cosa va bien y el día de mañana se transforma en un Facebook, se transforma en un Google o se transforma en un Amazon, leche, qué bien me ha ido, ¿vale? Y luego la liquidez, cuando nosotros estamos invirtiendo en acciones, lo más normal, porque cuando es la inversión habitual de las empresas, lo más normal es que lo único que vaya a recibir al cabo de un periodo de tiempo, y normalmente es al cabo del año, son unos dividendos. Hay algunas empresas que hacen reparto de dividendos 2 veces al año, 3 veces al año. Es raro. Lo normal es hacer un reparto de dividendos una vez al año. En algunas grandes compañías, como por ejemplo Telefónica, sí que se plantean, o sí que han planteado en momentos de bonanza, en momentos de irle bien, 2 repartos al año. Pero lo normal es que hagan solamente un solo reparto al año. ¿Veis? ¿Entendéis más o menos lo que os quiero decir con respecto a las características? ¿Vale? Simplemente entender cómo funcionan esas características y cómo definen a un activo financiero. Es decir, una rentabilidad muy grande, un riesgo muy bajo y una liquidez muy baja, pues va a tener un coste para quien quiera adquirirlos altísimo, muy grande, porque si no, no ganaríamos con ese que presta el dinero. Mirad, dentro de, y ya acabo con esto, ¿vale? Cuando las empresas cuando las empresas necesitan financiar su actividad y no quieren recurrir al banco, sino que se lo van a pedir directamente a la gente, se lo van a pedir directamente a las economías domésticas, recordad que la empresa sí puede hacerlo, tiene dos vías para hacerlo. Por un lado lo puede hacer a través de las acciones y por otro lado lo puede hacer a través de las obligaciones, ¿vale? Os cuento que las acciones son títulos de renta variable, que representan cada una de las partes alícuotas, palabra, iguales, lo pongo entre comillas, es lo que significa, en que se divide el capital de una sociedad anónima y que da a su poseedor la condición de socio accionista, propietario, y el derecho a participar en la gestión de la empresa y de sus beneficios, dividendos. Cuando una empresa sale a bolsa, cuando una empresa pide una ampliación de capital
y yo, como economía doméstica o como agente individual, compro las acciones de esa empresa, me estoy haciendo propietario de esa empresa. Otra cosa es que no sea el propietario mayoritario, es decir, que no tenga el 51% de las acciones. En ese caso no sería el que más manda, ¿vale? Soy un propietario más y lo que tengo que hacer es que aceptar, por decirlo de alguna forma, lo que la presidencia o la gestión de esa empresa ha decidido, ¿vale? Yo lo único que voy a reclamar en esas acciones que he comprado, pues es el pago de mis dividendos. Mira, por ejemplo, os pongo aquí. Una empresa necesita 1.000.000 de euros para un valor nominal de 25 euros por acción, deberá vender 40.000 acciones. ¿Qué os estoy contando aquí? Tenéis, a ver, voy a abrir por aquí. Bueno, tenéis que una empresa necesita, yo qué sé, 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros para llevar a cabo un proyecto de inversión. Acordar, cuando hago a cabo un proyecto de inversión, lo que vimos en el mercado de capitales, lo voy a llevar a cabo siempre y cuando el coste del capital sea mucho más bajo que el beneficio que me da o la rentabilidad que me da ese proyecto de inversión. Si no, no lo hago ni loco, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ese 1.000.000 de euros que yo necesito, yo puedo hacer dos cosas. Opción A o 1. ¿Qué puedo hacer? Se lo puedo pedir al banco. Se lo puedo pedir al banco. ¿Y la opción 2 cuál sería? O la opción 2, B. Se lo puedo pedir a la gente. Para que yo pueda hacer la opción B, que yo se lo pueda pedir a la gente, debo de estar constituido como sociedad anónima, ¿vale? Es el caso, porque vamos a ver el caso de las acciones. Se lo puedo pedir a la gente a través de acciones. Para ello, la empresa debe tener una forma jurídica que se conoce como sociedad anónima. Esto a día de hoy no me importa. Esto es algo que veréis en economía de la empresa. No, pero bueno, se queda introducido y así el año que viene nos fuera encima. De las dos opciones, ¿por cuál me voy a decantar? Normalmente una empresa no va a salir a bolsa si el coste del capital está por los suelos. Es decir, si resulta que pido ese 1.000.000 de euros y tengo que devolver un 1% o un 0,5%, pues mira, no salgo a bolsa. Pero ¿cuándo voy a salir a bolsa? Cuando el coste del capital está muy alto. ¿Qué me van a pedir las personas que me dejen ese dinero? ¿Vale? Dice opción B, se lo puedo pedir a la gente a través de acciones. Para ello la empresa debe tener una forma jurídica que se conoce como sociedad anónima. Es decir, y las personas, los accionistas que adquieren las acciones, van a pedir a cambio el qué? Van a pedir una rentabilidad. Van a pedir una rentabilidad. Un capital a cambio, por decirlo de alguna forma, ¿vale? O una recompensa. Esta recompensa se conoce como dividendo. ¿Y qué es lo bueno que tiene el dividendo para una empresa? Dividendo. ¿Qué es lo que tiene de bueno el dividendo para una empresa? Que lo reparte si quiere, ¿vale? Y además que funciona así, lo reparte si quiere. ¿Qué ocurre si no reparte el dividendo? Porque al final llega un momento, ¿qué es lo que dicen los socios? Pues mira, voy a vender las acciones, porque resulta que no reparten nunca dividendo. No les va ni del todo bien, ni del todo mal, ni he ganado, ni he perdido, pero es que este no es un dinero bien invertido. Voy a vender las acciones. Por tanto, las empresas tienen que saber jugar, ¿no? Tienen que equilibrar. Pues entonces voy a repartir ese dividendo entre mis accionistas de forma que no pierdan valor mis acciones, no se quieran deshacer de ellas. Porque la bolsa luego tiene una cosa muy buena, tiene una cosa muy particular. Cuanto más acciones se están comprando de mi empresa, más valen. ¿Vale? Al final aquí, si yo estoy comprando acciones, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez hay menos acciones en el mercado. Por tanto, esas pocas acciones que van quedando cada vez valen más. Es un tema de exceso y de defecto, nada, ni más ni menos. ¿Y qué sucede cuando las estoy vendiendo? Están ahí a las puertas. Nadie quiere. ¿Y por qué están vendiendo esto? Pues porque nadie lo quiere. ¿Y por qué nadie lo quiere? Porque fíjate, no reparten dividendos, las rentabilidades que ofrecen son cada vez menores, el proyecto de inversión que hicieron el año pasado fue una caca de la vaca Tomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en un mercado de capitales, como la bolsa, en un mercado de valores, cuando las empresas están vendiendo acciones a lo bestia, las empresas no, perdonad, los accionistas están vendiendo acciones a lo bestia, los propietarios, es porque nadie quiere las acciones de esa empresa, por tanto están bajando de valor. Y cuando lo que estoy haciendo es comprar las acciones a lo bestia, es porque cada vez hay menos acciones en el mercado y esas acciones están revalorizando. Todo el mundo está comprando las acciones, ¿por qué?
Porque el día de mañana esperan que valgan más. ¿Y por qué estoy vendiendo las acciones? Porque todo el mundo espera que el día de mañana valgan menos. Lo vendo hoy antes que esperar a mañana porque es que si no la voy a cagar y en lugar de recuperar 10 euros por acción voy a recuperar solo 9. Por tanto lo vendo. Y por otro lado, estoy comprando acciones, ¿por qué? Porque me han dicho que les va de PM a la empresa esta y hoy valen las acciones 9, pero es que mañana van a valer 10. Toma, vamos para allá a comprar. Que no solamente el valor está aumentando para cuando yo las quiera vender el día de mañana, sino que encima reparten dividendos. Macho, todo jauja, ¿no? Pues venga, vamos a por esas acciones, ¿vale? Luego va a depender de que podamos o no podamos adquirir a ellas, etcétera, 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 etcétera. Eso tranquilamente lo iremos viendo, ¿no? Pero para que veáis cómo funciona un poco esto de las acciones. Hay mucha gente, muchas personas que ven el mercado de valores, que ven la bolsa como una apuesta, ¿no? Como un lugar donde apostar. No es exactamente eso, ¿vale? Sí que se puede explicar así, además hay muchas veces que yo lo explico para terminar de ver el concepto, como el bet and win, ¿no? O ¿cómo se llama esto? Donde apuestan los que apuestan, los de, ¿cómo se llama eso? William Hill. Es algo parecido, ¿no? Es decir, hay una serie de empresas y esas empresas tienen más o menos valor en función de qué? De las expectativas, chicos. Y de la información que tengamos en un momento determinado sobre una empresa, ¿vale? Con lo cual, si hay información de por medio, nuevamente estamos en un mercado de competencia imperfecta. Sí, porque es una de las características que tiene que tener la competencia perfecta, que todos tenemos información, pero si hay información asimétrica, uno la tiene y otro no, ya estamos en competencia imperfecta. Y luego, por otro lado, las expectativas que juegan a favor o en contra de esas empresas. Por ejemplo, a día de hoy, ¿qué está pasando con el coronavirus y con el COVID? Pues los laboratorios que dicen, yo estoy a punto de dar con una vacuna, vaya que van los inversores. Si tienen acciones en bolsa, vamos, como locos, pero como locos. Y habrá gente que diga, yo lo vendo, esto parece que va a subir, bueno, yo lo vendo y aprovechando esta tendencia alcista me saco un beneficio. Porque ya tenía tiempo de quitarlo de ahí, o yo creo que lo que dice este laboratorio no va a buen puerto. Bueno, pues me lo quito de ahí, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con otras empresas? Pues, por ejemplo, en España, empresas que tienen que ver con el turismo, o en Europa, empresas que tienen que ver con el turismo, nos están diciendo que por lo menos hasta después de verano, ya prácticamente llegados a Navidades, no se va a reactivar ese turismo. Pues todas las compañías aéreas están de capa caída, las pobres. ¿Por qué? No va a haber beneficios este año, no van a repartir dividendos seguramente. Por tanto, nadie quiere las acciones de esas compañías. ¿Qué hace el mercado de valores? ¿Qué hace el sistema financiero? Pues normalmente lo que hacen, veremos esa noticia, me la apunto por aquí ahora cuando acabe la clase para que no se me olvide, es que prohíben las operaciones en corto. Las operaciones en corto son las operaciones a corto plazo. ¿Para qué? Para precisamente evitar, por culpa de las expectativas, que haya especulación y nos estemos quitando o poniendo acciones en un momento determinado. Pero bueno, volvemos a esto. A lo importante, tengo la opción A, tengo la opción B, ¿vale? Pues entonces ese millón de euros, acudo al mercado y como yo voy a querer una rentabilidad con un dividendo, quiero mi recompensa, digo, pues mira, pues me gusta. ¿Qué es lo que va a hacer las empresas? Pues las empresas va a emitir una serie de títulos. Y esto depende muchas veces de la constitución que hiciera la empresa en su momento, de su capital social, de su capital inicial, ¿vale? Normalmente estos títulos van a estar en función de lo que pongan sus estatutos, ¿vale? Cuando se constituyó la empresa. Imaginaos que en esta empresa, pues, los títulos pues vienen costando como unos 10 euros. Bueno, pues entonces va a emitir una serie de títulos y cada uno de ellos tiene un valor nominal de 10 euros por acción. Por tanto, esta empresa, para realizar este dinero, ampliación de capital se conocería, para poder pedir este dinero prestado a las economías domésticas, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues para poder pedir 1 millón de euros, tiene que emitir, si cada título vale 10 euros, pues lo que hacemos es este 1 millón de euros lo dividimos entre 10, pues ¿qué es lo que va a tener que emitir? Va a tener que emitir 100.000 títulos. Va a tener que emitir 100.000 títulos valorados a 10 euros por acción. Que yo quiero, la empresa dice,
en esta emisión de acciones, la cantidad mínima de acciones a comprar son 100, por ejemplo. Pues yo ya sé que si quiero acciones de esta empresa, o invierto 1000 euros o no puedo acceder a esa compra de acciones, ¿vale? Y posteriormente las empresas lo que van haciendo todos los años es que me van dando un dividendo sobre esa acción. A ver, de la acción lo que hay que tener claro, lo que hay que tener presente es que es un dinero que se queda a la empresa y que no lo devuelve nunca, ¿vale? Es un recurso permanente de la empresa. Más de lo mismo, serán temas que os terminen de sonar cuando veáis el año que viene economía de la empresa y que los terminéis de afianzar. Pero es algo que os tiene que empezar ya por lo menos a mover, ¿no? Dentro de la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas son personas jurídicas, no son personas físicas. Por tanto, es un dinero que entra en la compañía y no sale, porque es un dinero que hace falta para desarrollar la actividad productiva. Y vosotros me diréis, ¿entonces no me lo devuelven? Sí, lo que tienes que hacer es encontrar a otra persona que te quiera comprar tus títulos, ¿vale? ¿Y cómo encuentro yo una persona que me quiera comprar mis títulos? En el mercado de valores, en la bolsa. ¿Qué sucede? Que si estas acciones, por los motivos que sea, la empresa no le va bien y están bajando su valor, por mucho que tú quieras vender tus acciones, pues resulta que no vas a encontrar otra persona que te los compre, ¿vale? O en ese momento tú vendes tus acciones, te la compra el mercado de valores, a no ser que haya lo que os decía antes, de que estén limitadas las operaciones en corto, y a lo mejor has perdido dinero. Y ese dinero pues tiene que salir de la empresa hasta que no llegue otra persona que se lo compre. Es decir, en ese momento lo que está pasando con la empresa es que se está descapitalizando, está perdiendo valor, por decirlo de alguna forma. En cambio, ¿qué sucede cuando está subiendo el precio de las acciones? Porque estamos todos en el mercado de valores, ahí estamos como, venga, venga, a ver si salen, a ver si aparecen, que lo quiero ya, dámelo, 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 dámelo. Sí, como la película esta del Tom Cruise, que no me acuerdo cómo se llama, que salía el Cuba Gooding Jr. ahí cantando como un bestia, Jerry Maguire, ¿no? Quiero mi dinero. Pues algo parecido. Simplemente pues estaríamos esperando a que el valor de esas acciones suban y a comprarlo como bestias, ¿veis? Funciona básicamente con expectativas y con información que tengamos, cosas que salen en empresa, que salen en prensa, perdonad, o que salen en las noticias y decimos, anda, mira, qué bien le va a ir a esta empresa, pues voy a ver si puedo encontrar acciones de esta empresa y ver qué condiciones me ponen para poder acceder a ellas, ¿vale? El problema que tiene esto para los accionistas es que si le va mal a la empresa, no reparte dividendos. Y si le va mal a la empresa, pierden valor las acciones. ¿Le va bien a la empresa? Valen más mis acciones. Y encima me van a repartir un dividendo. ¿Vale? Y por otro lado, y ya con esto voy acabando, chicos, no os aburro más. Y por otro lado, aparte de las acciones, tenemos las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Son títulos de renta fija, que representan cada una de las partes iguales en que se divide un préstamo. Es muy parecido, muy parecido. Se emiten tanto por empresas como por el sector público y el comprador de una obligación entrega su dinero a la empresa a cambio de una promesa de recibir intereses y la devolución del capital prestado. ¿Veis la diferencia? Aquí quien me va a dar el dinero es el mercado, no la empresa. Y aquí quien me va a dar el dinero es la empresa, directamente, ¿vale? Por eso son títulos de renta fija y esto es muy variable, esto es lo más variable que os podéis encontrar, porque puede modificarse lo que he invertido, así como el dividendo, que sería, por decirlo de alguna forma, el interés que me da mi acción. Y por otro lado, aquí, en la obligación, lo que tengo es una cosa muy diferente. Aquí lo que tengo sería, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, veremos una amortización de una obligación, ¿vale? Vamos a algún ejercicio, simplemente porque lo tengáis, ¿vale? Aquí se lo puedo pedir al banco, se lo puedo pedir a través de acciones. Y luego podríamos poner aquí una opción C, que se lo puedo pedir como un préstamo. Y haríamos más o menos lo mismo, ¿eh? No os creáis vosotros, que haríamos más o menos lo mismo. Las obligaciones serían como las acciones, lo dividiríamos, por ejemplo, podemos poner en 10 euros por acción. Puedo pedir ese millón de euros, emitiríamos por tanto 100.000 títulos. Pero ¿qué es lo bueno que tiene esto? Que fijaros, en las acciones, estos 100.000 euros valorados a 10.000 euros, a 10 euros por acción, donde el valor de las acciones puede subir o bajar, ¿vale? Y además, el dividendo me lo pueden pagar o no. Tanto si me gusta como si no me gusta. ¿Pero qué pasa en un préstamo? Pues se lo puedo pedir como préstamo a las economías domésticas. Funciona de manera similar a las acciones, pero no interviene la bolsa. Interviene la bolsa. Interviene
viene la bolsa. Y una vez que ha pasado el periodo de financiación, me devuelven el capital prestado más un interés previamente fijado. Cosa que en las acciones pueden ocurrir. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Esto, por decirlo de alguna forma, sería una apuesta fija y normalmente los tipos de interés que me devuelven son, pues yo qué sé, un 1%, 1,5% y ya estamos hablando de mucho, ¿vale? En cambio, en las acciones, ¿qué sucede? Pues en las acciones a lo mejor me pueden estar repartiendo un año un dividendo, pues a lo mejor de 3 o 4 euros por acción. Es una burrada, ¿vale? 3 o 4 euros por acción sobre 10 que estoy invirtiendo es un 30%. Leche, qué rentabilidad más buena. Y encima las acciones de mi empresa se están revalorizando. Invertí 10.000 y ahora esas acciones valen 15.000. Si las vendiera ahora mismo, obtendría 5.000 euros de beneficio. Que también el Estado se queda una parte, ¿eh? Que no es tonto. Y por otro lado, los dividendos pues pueden ser en un momento muy buenos. Es decir, esto es rentabilidad variable. Esto es la idea que justifica la rentabilidad variable. Y puede ser muy alta y positiva, así como muy alta y negativa, donde estaría perdiendo dinero, ¿vale? Bueno, podría la rentabilidad variable. Y puede ser muy alta positiva, así como muy alta y negativa para el caso del valor de las acciones. Y muy alta o muy pequeña para el caso de los dividendos. Es decir, los dividendos o me los dan o no me los dan. Lo que sí que ocurre es que algunas veces me pueden dar un dividendo muy pequeño. Pues este año hemos decidido repartir 1% de los beneficios. Esto, pues me cago en la leche. Vaya caca me van a dar, ¿no? O vamos a repartir el 100% de los beneficios. Ojalá. Que eso tampoco suele ser así, ¿vale? Normalmente las empresas se quedan con una parte de los beneficios. ¿Para qué? Decís vosotros, para llevárselo a las Islas Caimán. Bueno, hay una parte que sí, que os doy la razón, por el tema de los paraísos fiscales, pero normalmente una empresa, siendo objetivos con la materia, lo que hacen es que lo invierten en el futuro, en crecimiento económico, ¿vale? Es una de las grandes dudas que siempre surgen dentro de la empresa. ¿Se lo damos a los accionistas para que estén contentos y así cuando pidamos más dinero el día de mañana no tengamos ningún problema? ¿O vamos a darles una parte porque la otra parte la necesitamos reinvertir en crecimiento económico y en nuevos proyectos de inversión? Lo que sea. Y por otro lado tenemos las obligaciones. ¿Qué luego ocurre con las obligaciones? Pues aquí lo que me están dando una rentabilidad fija y me devuelven el dinero prestado sin ningún problema. Por tanto, esto es una apuesta segura y esto es una apuesta de me puede ir bien, me puede ir mal, depende, no lo sé. Bueno, chicos, aquí lo que os explico es que las acciones y obligaciones tienen algunas semejanzas, son muy diferentes. El accionista es propietario de una parte de la empresa. El tenedor de una obligación no es propietario de la empresa, lo único que tiene es la deuda, le deben el dinero. Si la empresa obtiene beneficios, lo que os acabo de explicar, los accionistas participan de los mismos, mientras que los titulares de las obligaciones solo cobran interés pactado. Sí que es cierto que hay determinadas obligaciones, hay determinados bonos que te dan una parte del beneficio, es una paga de beneficios, pero eso lo tienes que, te lo ponen cuando tú contratas el bono o la obligación. Habitualmente no es así. Y si la empresa atraviesa dificultades, los titulares de obligaciones reciben sus intereses, es decir, la empresa le va mal, pues yo tengo una obligación con la empresa, yo recibo esos intereses que tengo negociados con ella. Da igual que te vaya mal, búscate la vida, ¿vale? Muy mal le tienen que ir las cosas. Pero bueno, de mal de que las cosas me refiero a que estas son consecuencias muy negativas. ¿Cómo podría hacer frente a esas obligaciones que tiene con las economías domésticas, con personas como tú y como yo? Porque simplemente hemos comprado obligaciones de esa empresa. Pues no le haría más remedio que endeudarse con un banco. Y si un banco quisiera, ¿vale? Por tanto, ¿se podría haber comprometido si la cosa va muy mal? Sí, se podría haber comprometido. Pero es mucho más seguro cobrar esto que las acciones, ¿vale? Los accionistas tienen más riesgo y potencialmente, lo que os he dicho, más rentabilidad. En el caso de que los tipos de interés suban, los ahorradores demandarán menos títulos de renta variable y más de renta fija. ¿Qué pasa? Si el tipo de interés está subiendo, ¿vale? Es decir, la economía, el tipo de interés que era el que determinaba la cantidad de dinero en circulación,
¿Os acordáis de aquello, verdad? Si los tipos de interés están subiendo, es decir, las rentabilidades que estamos ofreciendo por los activos financieros están en aumento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, lo siento mucho, pero voy a mandar menos renta fija y menos renta variable y más renta fija, ¿vale? Porque están subiendo. Como están subiendo, lo lógico es que lo que venga después es bajar. Pues dame renta fija. Y así lo que hago es asegurarme ese tipo de interés alto. En cambio, cuando el tipo de interés es bajo, lo que estamos haciendo es justo lo contrario. ¿Dónde estamos? En la parte baja. ¿Hacia dónde irían esos tipos de interés? Hacia arriba. Por tanto, mira, lo siento mucho, pero no me des renta fija, dame renta variable. Yo ya sé que esto está ahora mismo a este nivel y es a lo que me ofrece la renta fija. Como yo sé que la expectativa es de enriquecimiento, no quiero renta fija, quiero renta variable. Y al revés también lo entendéis, ¿no? Estamos aquí arriba. Los tipos de interés están aquí arriba. Aquí estaría la renta fija. ¿Cuál es la expectativa? De que baje. Por tanto, no me des renta variable. ¿Vale? No me hagas los activos financieros, no me los ligues a una renta variable. Lígamelos a una renta fija. Porque ahora mismo en la economía los tipos de interés están altos, ¿vale? Bueno, os pongo aquí que recuerda que el tipo de interés variable asociado al título emitido por una empresa depende de la marcha de dicha empresa, que puede ser mejor que el de la economía en general o también puede ser peor. Simplemente que sepáis cómo juegan y cómo actúan y cómo van para un lado y cómo van para el otro. Lo voy a dejar aquí, chicos, no os voy a aburrir más. Ya en la siguiente sesión vemos cómo funciona esto del mercado de valores y la bolsa, ¿vale? Que simplemente vamos a hablar de las expectativas. Los índices bursátiles, esto lo explicaré porque os hace falta para vuestra actividad de práctica obligatoria y os prepararé pues una pequeña actividad de aula para ver cómo entendéis esto, cómo manejáis con estos conceptos y si tenéis alguna duda o algún problema, pues me lo decís, ¿vale? Pues nada, chicos, lo dejo aquí y nos seguimos viendo, hablando. Que tengáis una buena semana, tarde, noche, como siempre, lo que sea. Venga, chicos, hasta luego.